distorsionadas. En alguna ocasión durante esa semana yo estuve compartiendo con algunos de ustedes, informándoles o comunicándoles mejor, pues algunos inconvenientes que yo había tenido con algunas personas, no tanto peleas, sino como algunos debates respecto a cómo se está viendo el Evangelio ahora mismo y cuál era el comentario o el concepto que muchas personas están teniendo del Evangelio ahora mismo. Y yo les comentaba que para algunos tomaban eso como un prejuicio o lo tomaban como una excusa mejor para no buscar de Dios. Y eso me llevó a pensar entonces de que muchas personas que no están con Cristo tienen una mente distorsionada en muchos aspectos, pero también yo entendía que muchos aún cristianos tienen una mente distorsionada y no necesariamente tiene que ser una mente pecaminosa, una mente malvada, no, sino una mente distorsionada. ¿Por qué? Porque una palabra como la distorsión en la música, por ejemplo, es cuando tú tienes una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico o algo que pueda ser amplificado por un elemento externo y tú le cambias su sonido natural y se lo modificas a través de algo. Esa distorsión es la deformación del sonido original, ¿sí? Del sonido original o de una imagen original, y eso se nota en la producción o en la reproducción de un sonido o de una imagen. Entonces, cuando hablamos de una distorsión, quiere decir algo que ha dejado de ser natural para ser algo no natural. Y la pregunta es, ¿quiénes pueden ser distorsionados? ¿Qué mente o la mente de quién pueden ser distorsionada o estar distorsionada? Pues la de todos. Tanto la suya como la mía es una mente que es vulnerable, nuestra mente es proclive, nuestra mente es fácilmente o muy posiblemente ser vulnerable a que sea una mente distorsionada. Aquellos, como les decía, cristianos, pueden tener una mente distorsionada. ¿Por qué? Porque no estamos viendo o no están viendo la realidad de lo que el reino de Dios nos enseña. A lo mejor se han acostumbrado a escuchar a otros y se han acostumbrado a fijarse en las enseñanzas de otros y han tomado y adoptado para sí esas enseñanzas. Entonces, a lo mejor lo que están escuchando o lo que han aprendido no es necesariamente lo que el reino de Dios nos enseña. Mucha gente, por ejemplo, y creo que a ti y a mí nos ha pasado, y le pongo como un ejemplo muy práctico, cuando tú y yo vamos a la farmacia, por ejemplo, vamos y le preguntamos al farmacéutico, y lo sé porque yo soy farmacéutico también, o era farmacéutico, y yo sé porque mucha gente confía en uno, y la gente llegaba y le preguntaba a uno, venga, me duele la cabeza, venga, me duele la garganta, venga, me tengo un dolor en tal parte, ¿qué me recomiendas? Y uno de pronto por un conocimiento muy breve, uno le puede recomendar ciertas cosas, pero quien realmente se preparó para conocer cómo funciona el cuerpo y cómo o qué requiere el cuerpo para su mantenimiento o su tratamiento, pues es un médico. Sin embargo, muchos creemos en el farmacéutico y ponemos nuestra fe y confianza completamente en esa persona. Entonces, ¿quiénes pueden tener una mente distorsionada? Cualquiera. ¿Por qué? Porque como hemos definido que cualquier persona puede llegar a nuestra vida y puede enseñarnos y que nosotros comenzamos a tragar entero y no digerimos, no analizamos, no evaluamos, simplemente porque nos caía bien la persona, simplemente porque se escucha bonito, simplemente porque es mi amigo o es bacano, entonces simplemente creo y replico. Y eso lo encontramos ahora mismo muy comúnmente en el internet. Encontramos personas que difunden información que no han comprobado, pero que simplemente han escuchado de otros, o que simplemente han retuiteado, o han hecho repost, o simplemente han compartido en una red social, y se encargan, y cada una, así como una pandemia, así como lo que comenzó con el coronavirus, que comenzó con uno, luego pasó a otro, luego ese pasó a otro, y así a como estamos hoy en día. Igualmente pasa, las redes sociales son ese mecanismo a través del cual podemos lanzar improperios, podemos lanzar insultos, podemos lanzar cualquier tipo de comentarios y cualquier persona lo puede hacer y no va a encontrar, entre comillas, ningún efecto o ninguna responsabilidad.
A mí un desconocido me trataba de tonto, de imbécil y una cantidad de improperios, y el hombre ni me conoce ni lo conozco, simplemente porque di una opinión respecto a un tema que ni siquiera se la compartía a él. Él opinó y me insultó. Entonces yo entendía que hay las redes sociales, los medios sociales, son un mecanismo de, digámoslo, como de injusticia, porque la gente esparce veneno, dice lo que quiere y no le pasa nada. Pero también, ¿cómo podemos nosotros caer en ese tipo de distorsiones mentales? Cuando escuchamos personas bien intencionadas, pero mal informadas, cuando escuchamos personas mal informadas y mal intencionadas, y cuando simplemente repetimos lo que otro ha dicho. Y creo que todos nosotros hemos hecho eso. E incluso yo en alguna ocasión yo compartía con alguien de que aún nuestros propios padres muchas veces se han equivocado con nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque si tú y yo vemos la realidad, muchos padres cuando su hijo o su hija va perdiendo el colegio, va perdiendo el año, lo primero que hacen, en vez de corregir a su hijo, en vez de enseñarle valores para que su hijo gane o recupere el año, lo que hacen es que se van para el colegio, insultan a la profesora, insultan a la directora y se arma un problema en donde prácticamente amenazan al director o amenazan a la profesora o al profesor porque su hijo era un ángel que simplemente tenía todo el mundo que aceptarlo, pero no había cumplido o acatado las órdenes. Y el papá siempre le había dicho a su hijo o a su hija: no seas tonto, no seas estúpido, no te la dejes montar de nadie, tú siempre tienes que pasar por encima de los demás. Y aunque son las enseñanzas de un padre o de una madre, no necesariamente son las enseñanzas correctas. Y eso puede distorsionar la mente de muchas personas. Y si se lo decimos a los niños desde ahora, ellos van a crecer con una mentalidad de superioridad exagerada y enferma, en donde van a creer que el mundo tiene que rendirse a sus pies y de que ellos, el mundo gira alrededor de ellos, perdón, y que ellos entonces deben recibir el beneficio del mundo porque ellos son el centro del universo. Y eso obviamente les va a hacer un daño, porque cuando se encuentran con la realidad de la vida, ellos van a entender que la vida no era tan de rosa como se la enseñaron, o que no era en la perspectiva como se la enseñaron. Yo quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Hebreos. Quiero compartirlo con ustedes porque es un texto que me llama mucho la atención, pero es un texto bastante hermoso, que cuando lo entendemos es un texto que podemos comprender. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos está hablando a un grupo de personas que habían o que estaban dudando de la fe. Eran personas que se habían convertido al cristianismo, pero que debido a las dificultades, que debido a los problemas, que debido a las persecuciones y debido a toda una cantidad de calamidades que les surgió de un momento a otro, mucha gente estaba poniendo en duda realmente la necesidad, o incluso estaban hasta arrepintiendo de haberse convertido en cristianos. Este pasaje se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Y quiero que presten mucha atención porque lo que dice es muy importante. Y yo confío en Dios de que esto va a abrir el corazón a muchas personas. Dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Verso 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, dice la Biblia que ese escritor, que no se sabe quién es, no se sabe si fue Pablo, si fue Silas, si fue Lucas, si fue Apolos. Y lo importante, y quiero hacer un paréntesis con eso, y me gusta que no se conozca el autor de este texto, porque mucha gente se predispone. Mucha gente, así como cuando tú vas a ver una predicación y tú dices que va a predicar el pastor Dani, tú dices: ah, no, ya va a predicar Dani. Pero en cambio, si tú ves a la pastora Vanessa o ves a otra persona, tu actitud cambia. O si tú vas a escuchar, por ejemplo, a una persona en particular
si antes de escucharla, si te dicen, no, fulano de tal va a ir a la fiesta, ya tú te indispones. Si fulano de tal va a decir algunas palabras, ya tú sabes o te imaginas lo que va a decir porque hay un prejuicio previo tuyo hacia esa persona. Y me encanta que no haya como tal un autor específico o explícito de este texto. ¿Por qué? Porque eso nos da a entender que lo importante no es quién escribió el texto. Lo importante no es la persona que lo escribió, sino lo que tiene para decir, lo que le tenía que decir a aquellas personas y lo que nos tiene que decir a nosotros. Incluso, pues hablando un poquito de historia, muy brevemente, este texto o este libro de la Biblia llamado Hebreos se escribió en el año 68 después de Cristo. 2 años después, en el año 70, Jerusalén fue destruida, fue arrasada, su templo, que era su joya, que era, mejor dicho, su sentido de orgullo, que era donde, mejor dicho, estaba lo más preciado de su corazón, también fue destruido por los romanos. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que ocupa el centro de tu corazón? ¿Qué está llenando tu cabeza? ¿Qué es lo que ocupa tus pensamientos? ¿Sí? A lo mejor Dios te ha venido hablando no únicamente en este momento, sino que te ha venido hablando a lo largo de los 13 días, o incluso antes de los 13 días, o ya te venía hablando incluso cuando nos reuníamos físicamente en el auditorio de Life. Tú lo sabes. Pero como también leíamos ayer, cuando el pueblo de Israel gritó después de que Dios le dijo que hiciera las 13 vueltas, dice la Biblia que de repente las murallas cayeron. Así como las murallas pueden caer en cualquier momento en tu vida, si sigues el camino de salvación, si escuchas la voz de Jesús, si escuchas la voz y te guías por su palabra, también en cualquier momento puede llegar la calamidad, también en cualquier momento pueden llegar las noticias que no te van a gustar, también de pronto pueden llegar esos momentos incómodos que a lo mejor tú no quieres que lleguen y tú no vas a saber en qué momento van a llegar. Entonces, este hombre, quien sea que lo haya escrito, que me encanta que no digan quién fue, escribió a aquellas personas que estaban dudando de la fe. Y el propósito de este hombre era mostrar que Cristo era mejor en todos los sentidos. Y yo quiero quitarte un pequeño concepto, o quitártelo, no, mejor reacomodártelo de una manera bien interesante, porque fue algo que yo entendí hace poco y que para mí hizo un clic en mi cabeza. Eso a mí me despertó y eso a mí me cambió mucho la manera de pensar y me trajo una paz y una tranquilidad bien interesante. Creo que la mayoría, por no decir que todos, hemos escuchado algo que dice que creamos en el Señor Jesús y tendremos vida eterna. Creo que el 100% lo hemos escuchado, ya sea en evangelismos o en la iglesia o algún amigo nos lo ha dicho. Y eso es verdad. Pero eso no se relaciona únicamente con el hecho de existir eternamente. ¿Por qué? Porque los que vamos a morir, todos los buenos y los malos, vamos a tener una vida eterna. Algunos al lado de la presencia de Dios, otros lejos de la presencia de Dios. O sea que todos, para bien o para mal, vamos a tener una vida eterna. Unos para sufrimiento, otros para dolor, para vergüenza, para rechazo. Sin embargo, lo que relaciona también la vida eterna que Jesús promete es que esa vida eterna tiene que ver también con la calidad de vida que vamos a tener tanto en esta tierra como en la que va a venir posteriormente. Entonces, cuando tú y yo decidimos nacer de nuevo, comenzamos a experimentar la vida eterna, y esa vida eterna la podemos disfrutar también, porque también tiene efectos en este mundo, tiene efectos en esta tierra, tiene efectos en tu trabajo, tiene efectos en tu estudio, tiene efectos en tu salud, tiene efectos en tu vida, tiene efectos en la calidad de vida que tú estás teniendo ahora. Impresionante. Cuando yo entendía eso, yo dije, wow, entonces yo puedo anhelar y quiero anhelar lo mejor de Dios. Porque también dice la Biblia que podemos ver la obra misericordiosa de Dios aquí entre los vivos, porque Dios también va a traer misericordia a nuestra vida y nos va a traer bendición. Y si ustedes se dan cuenta, el libro de Hebreos también menciona algo que es que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Muy rápidamente, ¿qué es un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote era la persona que representaba al pueblo delante de Dios
y que representaba también a Dios delante del pueblo. Esa persona tenía que ingresar una vez al año y era el único que podía ingresar a un lugar llamado lugar santísimo, que únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a pedirle perdón a Dios por los pecados de toda su nación y sus propios pecados. Pero para poder presentarse delante de Dios tenía que llevar un sacrificio perfecto. Tenía que llevar un sacrificio que se conoce como sacrificio expiatorio, y que eso lo que hacía era que los pecados del pueblo y los pecados del sumo sacerdote se trasladaban a este animalito, a fin de que el animalito muriera, una criatura inocente, pero llevando los pecados de los culpables. Eso pasaba cada año, una vez cada año. E incluso el traje del sumo sacerdote tenía que estar diseñado de tal manera de que tuviera unas campanitas, de tal manera que la gente lo escuchara, que si escuchaban las campanitas quiere decir que el sacerdote estaba vivo. Y también tenía una cuerda amarrada a su cintura, porque si el sacerdote moría, que ocurría también, entonces las campanitas no se escuchaban, no se oían, y la gente no podía entrar hasta allá y sacarlo, sino que con la cuerda tenían que jalarlo y sacarlo. Y ya sabían que si el sacerdote moría, era porque no habían tenido perdón de parte de Dios. Y el sumo sacerdote había sido un sacerdote malvado, corrupto, había sido una persona que no era digna de imitar. Entonces, Jesucristo vino a cambiar todo eso. Jesucristo se vino a presentar como sumo sacerdote delante de Dios, pero al mismo tiempo también se ofreció como esa expiación y ese sacrificio perfecto, para que Él lleve nuestros pecados y ya no tengamos que nosotros ofrecer cada año un sacrificio o constantemente sacrificio, sino que un solo sacrificio fue el que pagó por todos nuestros pecados, y podemos tener la vida eterna desde esa tierra con efectos en la tierra venidera. Eso es impresionante, eso es una excelente noticia, y por eso se llama evangelio, por eso se llaman buenas noticias, porque el sumo sacerdote Jesucristo ya hizo una obra que tiene efectos a futuro. Ya todos tus pecados han sido perdonados, todos tus pecados ya han sido pagados en la cruz. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, ya todos tus pecados ya no van a tener vida y ya no van a seguir atormentándote, y tienes un futuro esperanzador, como lo vamos a ver a continuación. Tienes un futuro lleno de paz, un futuro lleno de la bondad de Dios, y aun cuando tengas problemas vas a tener paz. ¿Existen hoy en día los sumos sacerdotes? Pues en el pueblo de Israel, en la nación de Israel como nación, sí. Pero como tal, bíblicamente ya no necesitamos que alguien se presente por nosotros, porque nosotros nos podemos acercar confiadamente. Ya ese lugar que era exclusivo del sumo sacerdote, ya usted y yo podemos entrar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, a la presencia misma de Dios. Entonces, quiero compartir rápidamente 4 cosas de una mente distorsionada. Y es la primera, que una mente distorsionada no disfruta la obra de Jesús. Y quien no disfruta la obra de Jesús es como cuando tú vas a un parque de diversiones, el mejor parque de diversiones que tú puedas encontrar en el mundo entero. Imagínate ir a Disney, por ejemplo, ir, no sé, a cualquier parque que tú te puedas imaginar o alcanzar a soñar, y que tú tengas un pase ilimitado para entrar a los lugares y para entrar a cada atracción la cantidad de veces que tú quieras, hasta que te canses, ¿sí? E incluso no tienes restricción de horario, tienes las 24 horas la libertad de disfrutar ese parque. ¡Wow! Sería algo maravilloso. Y aparte de eso, tienes derecho a comprarte tu algodón de dulce, comprarte tu soda, comprar tu almuerzo, tus snacks. Es mejor dicho, es un todo incluido. Pero ¿qué pasaría que tú con todo eso llegases al momento en donde dijeras, no, pero es que no me interesa, no me gusta, esto no es para mí? No estás disfrutando, o a lo mejor tú dices, no, veo mucha gente que se está montando en aquella rueda, o simplemente aquel atracción me parece peligrosa. No estás disfrutando lo que Dios
ha preparado para tu vida. Eso hace parte de una mente distorsionada porque no ha entendido lo que Dios ha plasmado en su palabra y ha dejado como una fiel promesa para todos aquellos que creemos y amamos a Jesús. Y mira lo que dice Gálatas, es impresionante lo que dice, un regaño que le da el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo a una nación llamada Galacia. Y le dice en el versículo 1 al 3 de Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice, ay Gálatas tontos, wow, que a ti Dios te diga tonto es algo impresionante, men. Entonces dice, hey Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesús se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y mira lo que les está diciendo. Primero les dice tontos y luego les dice, ¿quién los ha hechizado? Otra versión dice, ¿quién los ha embrujado? Porque es algo que parece como ilógico, algo que parece como salido de un cuento de ciencia ficción, algo que parece mentira. El mismo Dios se está preguntando, hey, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Es como cuando, por ejemplo, uno ve en la calle, y creo que los hombres van a estar muy identificados conmigo, uno ve una mujer bien bonita, bien bonita, con un muchacho bien feo. Y uno dice, esta muchacha, ¿quién la embrujó, mano? ¿Qué man tan maluco? ¿Qué man tan feo? Obviamente, no me aplica a mí. Ah, claro. Sí, mi esposa y yo compartimos la misma belleza. Sí, la sangre de Cristo me ha purificado. Entonces, dice que ¿quién los ha embrujado? ¿Quién los ha hechizado? O sea, ¿cómo es posible que algo tan claro como el agua, algo tan fácil de entender, lo hayan cambiado? ¿Por qué? Porque la gente comenzó a creer que la salvación y que para Dios me amara tenía que hacer obras. La gente creía que para acercarse más a Dios tenía entonces que hacer diferentes cosas para que Dios lo amara. Y mucha gente creerá que para acercarse a Dios hay que ir a la iglesia físicamente. Y aquí ahora mismo estamos en una iglesia. Ahora mismo estamos haciendo iglesia. Ahora mismo estamos en una situación en donde no los estoy viendo a ustedes, pero ustedes me están viendo a mí. Pero yo por fe los veo a ustedes. Y sé lo que Dios puede hacer en ustedes. Y dice, no se dejen engatusar, no se dejen hechizar. El mensaje que escucharon acerca de Jesús es un mensaje que tiene que ver con que nuestra perfección, con que nuestra madurez, con que nuestro crecimiento espiritual no se debe basar a partir de las obras. ¿Sí? No porque hayan personas con templos de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas, quiere decir que sean más santos que aquellos que tenemos menos personas. Y no estoy diciendo que lo uno u lo otro sea malo o bueno. No, cada uno debe correr su propia carrera, la carrera que Dios le puso por delante. Entonces, no podemos sentirnos mal, pero tampoco podemos pretender que porque entonces voy a la iglesia ya soy cristiano, o que porque voy a orar ya soy cristiano. No, ser cristiano es muy fácil, pero al mismo tiempo no es tan sencillo. Y me explico. Es fácil porque la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es alguna cuestión de creer, una cuestión de entregarle mi vida al Señor. Pero no es tan sencillo porque requiere de nosotros tomar ciertas acciones y ciertas decisiones. Y entre esas es disfrutar la obra de Jesús. Como punto número 2 de una mente distorsionada es que una mente o una persona con una mente distorsionada no tiene un criterio propio. Dice Mateo capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Jesús les está diciendo a la gente, cuando la gente los maldiga, cuando la gente los insulte, cuando la gente se burle de ustedes, cuando la gente diga falsedades, calumnias, embustes, cuando la gente diga cosas malas como que él es un traidor, o como que él es un flojo, o como que él es un ladrón, o como que él es un avaro, todo eso dice, cuando eso suceda,
Dios tomará esa maldición y la convertirá en bendición. Dios toma la ofensa, Dios toma la burla, Dios toma todo aquello que nos dicen en contra propia, en contra nuestra, y la convierte en bendición. ¿Por qué? Porque como somos seguidores de Jesús, queremos ser como Jesús. Pero muchas personas, en vez de ser seguidores de Jesús, se convierten en seguidores de redes sociales, se convierten en seguidores de videos editados o de imágenes alteradas, se convierten en seguidores de aquella persona que tiene un odio con el evangelio porque a lo mejor lo miraron feo en algún momento en la iglesia y ya se fue de su iglesia porque lo miraron feo. O se vuelve un fiel seguidor de aquella persona que tuvo un noviazgo en su iglesia y le fue mal. Entonces ya habla mal de los cristianos, si es una mujer habla mal de todos los hombres cristianos y comienza a envenenar a cuanta mujer tiene como amistad. Entonces comienza la gente a seguirla. O también porque comienzan a seguir a gente que está desinformada, con muy buena intención, pero está desinformada. Hay mucha gente que comienza a hablar de Jesús, pero nunca leen la Biblia, o la leen a retazo, la leen por pedacitos, o leen únicamente lo que les conviene. Y son personas que no están bien informadas. ¿Por qué? Porque están únicamente leyendo una parte de la información. Es como si comenzáramos a tomar un diario, un noticiero, y comenzáramos simplemente a leer una partecita. Y quiero, por ejemplo, poner el ejemplo, valga la redundancia, de lo que está pasando con el COVID-19. Ahora mismo lo que más conocemos en cuanto a la información de lo que se conoce es la cantidad de infectados y la cantidad de muertes. Pero muy poco nos damos cuenta o muy poco nos informan de la cantidad de personas que se están sanando. Muy poco nos dan a conocer la cantidad de gente que ya se está curando. Y muy poco nos dan a conocer lo que está sucediendo en otros países, como la misma China, en donde ya los hospitales que habían abierto por emergencia ya fueron cerrados. Entonces, desconocer esa información también nos perjudica a nosotros, porque entonces necesitamos como tal una información integral, que a lo mejor tengan la mejor intención de compartir buena información, pero no nos están dando la información completa. Pero también hay personas que tienen una mala información y tienen una mala intención. Y eso van, por ejemplo, aquellas personas que tienen ese mal hábito de compartir cadenas en redes sociales que son mentiras. Hace poco decían que había un opioide, una droga que curaba el coronavirus, y eso era una mentira. Entonces, ese tipo de información lo que lleva es a la confusión, lo que lleva es a un problema mayor. Pero también hay personas que tienen una postura ideológica definida. Hay personas que, bueno, dicen, yo me siento a gusto con, no sé, voy a decir cualquiera, no significa que sea así, yo me siento a gusto con los pentecostales. O yo me siento a gusto con los presbiterianos, yo me siento a gusto con las feministas, yo me siento a gusto con los pro aborto, con los pro nazi, etcétera. Simplemente porque les gusta, pero no se toman la tarea de mirar en qué se basa eso. No se toman la tarea de averiguar qué tiene que ver eso, qué cosas buenas pueden aportar a nuestro crecimiento personal. Y nos hemos acostumbrado, muchas personas se han acostumbrado a que simplemente llenan su mente como si estuvieran llenando su estómago. La llenan hasta saciar y muchas veces ni siquiera degustan lo que están metiendo en su cabeza, simplemente se lo embuten, y me perdonan la palabra, lo hartan hasta tal punto en quedar ya hinchados y no saben ni siquiera qué fue lo que consumieron en su mente. Como tercer punto, y ya es una parte mucho más motivadora, una mente distorsionada puede ser perdonada, ¿sabes? Por más problemas, por más distorsionada que esté tu mente, puede ser perdonada. Dice la Biblia en Hebreos que precisamente acerquémonos con toda confianza, versículo 16, al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Pero si te das cuenta, si lo leíste conmigo anteriormente, decía que el sumo sacerdote Jesucristo, Él comprende nuestras necesidades porque Él también las enfrentó, porque Él también sabe lo que siente nuestro cuerpo, porque Jesús, y es algo que quiero enfatizar, mucha gente se ha encargado de no sé cómo se dirá, poner como muy romántico la presencia de Jesús como ser humano.
Si bien lo reconocen como 100% hombre, pero muy pocos reconocen que era 100% hombre en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% Dios, sí, pero también era 100% hombre. Dice la Biblia que todas y cada una de las debilidades que usted y yo afrontamos, Él las afrontó y las enfrentó. Entonces, algunos tendrán problemas con el alcohol, algunos tendrán problemas de cualquier tipo, ¿sí? Jesús era 100% hombre. Jesús a lo mejor también se vio en muchas situaciones que usted y yo nos vemos enfrentados ahora mismo. La diferencia entre Él y nosotros es que Él no pecó, pero me llama la atención un verbo muy importante que quiero compartir, y es que Él enfrentó todas y cada una de esas cosas. Y una cosa, quiero que quede muy enfático, una cosa es enfrentar y otra cosa muy diferente es asumir una situación. A lo mejor lo que hemos hecho en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, es asumir lo que está pasando. No, sí, yo he sido tentado, he sido tentado con las drogas, he sido tentado con el alcohol, he sido tentado con la pornografía, he sido tentado con la masturbación, he sido tentado con el odio, con la amargura, he sido tentado con las mujeres, con los hombres, etc. Y no puedo hacer más nada. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es que Jesús también fue sometido a ese tipo de pruebas, porque era 100% hombre. Él, como era hombre, a lo mejor, aunque la Biblia no lo dice, pero podemos leer entre líneas. En aquella época había mujeres. En aquella época habían situaciones que como hombre despertarían su parte humana en él. Sin embargo, así como cuando Él se enfrentó a las tentaciones de Jesús, Él las enfrentó con la palabra de Dios, diciéndole: no, Señor, tú no vas a dominar mi mente. Porque lo que hace el pecado, lo que hace el diablo es intentar manejar tu mente, porque si maneja tu mente, va a manejar todo tu cuerpo. Entonces dice la Biblia que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No importa si hoy perdiste la batalla, te doy una muy buena noticia. Ya Dios ganó la guerra por ti. Ya Dios ganó la guerra definitiva por ti. Pero debemos enfrentar pequeñas batallas con pequeños reductos de lo que queda. Ahora mismo el enemigo cada día se levanta, cada mañana en tu contra, un pequeño grupo de su ejército muy pequeño y debilitado para intentar ganar la batalla de ese día. Si tu hábito, si tu adicción es fumar, si tu hábito o tu adicción es beber alcohol hasta emborracharte, no importa si toda tu vida has perdido las batallas día tras día. Dice la Biblia, acerquémonos a Dios con confianza. Dios no exige un protocolo previo. Dios no exige que pagues un cover o que pagues la entrada para estar en su presencia. Dios no exige que hagas algo para que tú puedas acercarte a Él. Dice, acércate con confianza. Si a lo mejor llevas 10 victorias o 10 batallas ganadas y perdiste una, no importa, levántate, acércate con confianza al trono de Dios. Si a lo mejor no has ganado ninguna batalla, acércate con confianza al trono de Dios. No importa cuántas batallas hayas perdido, ya la guerra la tienes ganada, porque ya la victoria la pagó Jesús en la cruz por ti y por mí. Y eso nos debe quitar un peso de encima, de que si tú fallaste hoy, porque puedes fallar hoy, no importa, levántate y acércate al trono de Dios, porque Dios te dice, hey, no importa, hay un trono de gracia que te ayudará cuando lo necesites. ¿Y qué es un trono? Un trono te lo voy a poner como cuando alguien va a un juzgado o a un tribunal y se enfrenta ante un juez y lo acusan de un cargo que cometió. A lo mejor imagínate que un homicida lo ponen delante de un juez de control de garantías, el fiscal se encarga de llevar todos los argumentos y todo el material probatorio a fin de convencer al juez, que es el que tiene la opción y la decisión de mandar a prisión o no a aquel sindicado. El fiscal es el encargado de acusar a la persona. Bueno, en este caso, Satanás es el fiscal que se encarga de acumular todo el material probatorio para llegar ante la presencia de Dios y decirle, mira, Dani el día tal hizo esto, hizo aquello, hizo aquello, hizo aquello.
Según lo que dice la Constitución que tú mismo hiciste, señor juez, es decir, Dios, él merece tal castigo. ¿Qué hace Dios? El trono de la gracia dice, no importa, te daré misericordia, te daré mi amor inagotable, mi fidelidad, dice la palabra de Dios, permanece para siempre. ¿Qué hace Dios? Te perdona. ¿Eso es justo? No es justo, porque la embarramos. Sin embargo, la gracia de Dios nos lleva a encontrar nuestro lugar en el amor y en el corazón de Dios. Lo cual tampoco significa que porque ya yo tenga la gracia de Dios, entonces voy a salir a pecar y a salir a hacer una cantidad de locuras. No, porque cuando yo entiendo cuánto me ama Dios, cuando yo entiendo cuánto ha hecho Dios por mí, más lo amo a Él. E incluso Jesús en alguna ocasión se lo dijo a sus discípulos y le puso una historia. Habían dos deudores y la historia era que el uno le debía al otro una cantidad muy pequeña de dinero y el deudor le rogaba a su acreedor que por favor lo perdonara, que lo ayudara, que le diera más tiempo para pagarle la deuda. Y sin embargo, aquel acreedor le dijo, no, me tienes que pagar, me tienes que pagar, me tienes que pagar. ¿Sí? Sin embargo, el otro también tenía una deuda muy grande. Tenía una deuda inmensamente grande. Y para resumirte la historia, Jesús lo que les enseñaba era, a quien se le perdonó mucho la deuda, es el que va a estar mucho más agradecido. Y no importa cuántos pecados tú hayas hecho, no importa cuán descarriado, si me permiten la palabra evangélica esta, pero no importa cuán apartado hayas estado de Dios, si tú decides regresar hoy a Dios, entre más pecados tengas y te arrepientas, más vas a sentir el perdón de parte de Dios y menos deseoso y menos a gusto te vas a sentir cuando la embarres, cuando peques, cuando te equivoques. Entonces un trono es donde encontramos la misericordia de Dios. Y me encanta ese verbo que dice encontrar. Muchos hablamos de la gracia de Dios, pero cuando encontramos la gracia de Dios, entendemos quién es Dios. Y entendemos quiénes somos nosotros en Dios. Y por eso el mismo Jesús lo decía cuando llegó a comenzar su ministerio en Mateo 4:17. Él dijo, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de Dios está cerca. Y quiero ser muy enfático con lo siguiente, usted que me está escuchando, a lo mejor usted va a una iglesia o ha ido a una iglesia, o a lo mejor se lo va a compartir a alguien que va o ha ido a una iglesia. Hemos encontrado que este pasaje de la Biblia ha sido muy utilizado para usarlo como una ametralladora evangélica, una ametralladora evangelística, en donde comenzamos y le tiramos como un baldado de agua fría y le decimos, arrepiéntete porque Dios se ha acercado, arrepiéntete de tus pecados. Y comenzamos incluso casi que a ladrar como perros, a gritarle a la gente, a decirle, arrepiéntanse, arrepiéntase. Cuando realmente lo que significa es que arrepentirse es una buena noticia. Es una invitación que le está haciendo Dios a la humanidad. Le está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados. Y la palabra arrepentirse, aquí en el castellano la usaron como arrepentirse, pero su idioma original en realmente lo que significa es cambiar su manera de pensar. Cambien su actitud frente a algo y apártense de ese algo. Es decir, si tú consideras que acostarte con una mujer cada 8 días sin estar casado para ti es algo normal, cambia de actitud. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Entiéndelo y aléjate de esa situación, cambia esa situación. Si tú crees que emborracharte y tomar alcohol, tomar ron, tomar whisky, lo que sea que tú tomes, chirrinchi si quieres tomar, todo lo que tú tomes, eso tú crees que es correcto, lo que te está diciendo la Biblia es, eso está mal, cambia esa manera de ver la vida, cambia esa manera de pensar respecto a eso y aléjate de eso porque no te conviene. Y sigue a renglón seguido, vuelvan a Dios. ¿Y por qué debemos volver a Dios? Porque ya Dios se acercó a nosotros. Si fuera por nosotros, nosotros no nos acercaríamos a Dios. Si fuera por nosotros, seguiríamos alejados de Dios. Pero Dios ha demostrado tanto su amor para con ustedes y para con nosotros, de que Él decidió acercarse. El cielo se acercó. Nosotros no vamos al cielo, no iríamos al cielo si no fuera porque el cielo se acercó a nosotros primero. Entonces, el reino se acercó a nosotros. El reino nos está diciendo, les estoy dando la mejor oportunidad.
necesitando la opción de estar en un mejor lugar, de vivir una mejor vida. Una vida donde mi palabra va a ser tu soporte. Una vida donde mi palabra va a ser quien te levante cuando caigas. Un soporte donde mi palabra va a ser el lugar de refugio, en donde vas a entender tu valor y el significado de la vida, en donde vas a comprender que no importa lo que tú hayas hecho, ni lo que las demás personas digan acerca de ti, en mí hay futuro y hay esperanza. Y mira lo que dice el Salmo 45, que es impresionante. Dice David: oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras, no terminaría jamás. Y quiero regalarte esta frase que va de mi corazón a tu corazón. Y es: Dios no solo se preocupa por nuestro presente, y lo quiero cambiar, quiero decir, Dios no solo se preocupa por tu presente, sino que su amor es tan grande que disfruta planeando tu futuro. Dios te ama tanto que disfruta bendecirte hoy, pero también le encanta planear tu futuro. Y dice la Biblia que los planes de Dios son de bien y no de mal. Que lo que viene para ti y para mí son bendiciones que van a sobreabundar. Que lo que viene a futuro son planes que ni siquiera nuestra mente se ha imaginado, ni siquiera lo hemos visto con los ojos y no lo hemos escuchado de nadie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es maravillosa y puede transformar tu vida. Y quiero finalizar con el último, que es el cuarto punto de lo que puede pasar en una mente distorsionada. Y es que Dios te la puede transformar. Dios puede transformar tu mente. Y mira lo que dice Romanos 12:2, que para mí ha sido el texto de la Biblia que ha marcado un antes y un después. Para mí Romanos 12:2 ha sido la misma voz de Dios hablándome al oído como un pitico cada rato, en donde me viene como así insistiéndote, como diciéndote: presta la atención a lo que dice Romanos 2. Pues así lo he sentido yo. Y mira lo que dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y muchas de las costumbres de este mundo es vivir quejándonos. Muchas de las costumbres de las personas hoy en día es vivir criticando, vivir envidiando, vivir amargándose la vida. Sí, se amargan la existencia, tienen 20 años, 15 años, 12 años, 30 años, 50 años y se amargan por lo que no tienen, pero no disfrutan lo que ya están viviendo, no disfrutan lo que ya tienen. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, e incluso tristemente hermanos en la fe, que ahora mismo están amargados porque están encerrados en sus casas. Ahora mismo hay personas que ya no saben cómo convivir con su familia porque están desesperados. ¿Sí? Dicen: no imitemos esas costumbres. Más bien, dejen que Dios los transforme. Y sí, tú y yo podemos impedir que Dios haga una obra en nosotros. Pero podemos ser transformados cuando permitimos que Dios haga su obra en nosotros. Podemos ser transformados cuando dejamos que Dios actúe. Pero si comenzamos a decirle a Dios, como mucho lo hemos hecho, hablamos con Dios pero le decimos cómo debe actuar. Le decimos: Dios, quiero un novio o una novia así, pero ya sabes, tiene que ser fulano y fulano o sultana porque esto y aquello. Entonces le pedimos a Dios que nos bendiga, pero le decimos cómo tiene que bendecirnos. No dejamos que Dios actúe. Y la palabra transformación tiene que ver con la palabra metamorfosis. Y ahí, como ya tú te darás cuenta, así como el proceso que es de una oruga se convierte en una hermosa mariposa. A lo mejor tú hoy te estás arrastrando. A lo mejor tu vida hoy estás comiendo el polvo, estás comiendo el suelo. Ahora mismo tu vida es arrastrada.
Pero si confías en el poder de Dios, Dios te va a transformar y vas a volar, vas a levantar alas, vas a mirar desde arriba y ya no te vas a acordar de esa situación o de ese momento, de esa época en tu vida en donde comías el polvo, en donde eras inferior y tenías que mirar el pie de otro. Estabas por abajo del pie de otro, ahora tú vas a poder mirar desde arriba, porque Dios te puede transformar. Pero también podemos ser transformados cuando conocemos la voluntad de Dios para nosotros, como le decía en Romanos 12:2. Dice que conoceremos y conocemos la voluntad de Dios para ti. Dios no está diciendo en su palabra, si conocen la voluntad de Dios para la humanidad entera. No, Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. A lo mejor la voluntad que Dios tiene para mí no es igual a la que tiene para mi esposa o para alguno de ustedes. Y esto es hermoso porque Dios no está tratando con máquinas. Dios no está tratando con autómatas. No está tratando con seres humanos fabricados o creados por lotes. Dios a cada ser humano lo ha creado con tal dedicación y con tal amor que a cada uno le ha dado un propósito, le ha dado un bien, un objetivo en la vida. Y cuando tú conoces cuál es el propósito de Dios para ti, entonces tu manera de pensar cambia. Y si tu manera de pensar cambia, tu manera de vivir cambia. Entonces, si entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tú, mujer que me ves, que estás anhelando un novio, entonces pásale este checklist a ese varón. Pásale esta lista de chequeo a ese hombre. A lo mejor es buena esta situación de tener un novio ahora mismo. Es bueno ese trabajo que te están ofreciendo. Es buena esa relación que te están ofreciendo. Es buena esa amistad que tú estás formando ahora. Tú dirás que sí. Bueno, es buena. Genera algo bueno en mi vida. ¿Sí? Pero si esa relación, en vez de acercarte a Dios, te aleja de Dios, no es buena. Si ese trabajo, en vez de acercarte a Dios, te aleja de Él, no es bueno. Si esa amistad, en vez de acercarte, ayudarte a crecer como persona, no lo digamos incluso como cristiano, no. Si esa amistad lo que te hace es sentirte más deprimido, más pendiente de otros, vivir para agradarlos a ellos, entonces no es buena. Otra, dice que es agradable. Obviamente, si tú estás enamorado o enamorado de alguien, tú no puedes decir, ay no, que es feíto y todo, no ha acabado de evolucionar, pero tiene buenos sentimientos. No tienes por qué aceptar eso en tu vida. El hecho de que algo sea a lo mejor bueno, pero que no es agradable, no significa entonces que tengo que sacrificar lo uno por lo otro. Y te pongo este ejemplo muy rápidamente. Si tú vas a un restaurante y la comida es muy buena, la comida es exquisita, sirven bastante, y si tú eres de los que tragan, entonces tú dirás, wow, es el mejor restaurante. Pero ¿qué pasa si tú ves, y tú ves, por ejemplo, una pantaleta colgando, tú ves una media ahí colgando y la mesa está desubicada en el patio de una casa? Tú dices, la comida es muy buena, pero el lugar no es para nada agradable, ¿sí? O que tú escuchas un bullicio, que tú te sirvan la comida en platos sucios. Tal vez la comida será muy buena, pero no es agradable para ti. Tal vez esa amistad parece buena, pero si no te gusta, no tienes por qué tomarla. Ese trabajo parece bueno, pero si no te gusta, pues créeme, no lo tomes. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando habla de perfecto es el momento indicado. Es el momento indicado de comenzar la carrera que quieres comenzar. Es el momento indicado de dar ese paso que piensas dar ahora mismo. Es el momento indicado de asumir la responsabilidad que quieres asumir ahora mismo. Es el momento indicado de tener un noviazgo, de casarte. Es el momento indicado para, no sé, dejar tu trabajo. Es el momento indicado para tomar las riendas de un ministerio, para irte de tu iglesia. ¿Sí? Tú tienes que pensarlo muy bien, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando conocemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nuestra manera de pensar cambia. Por eso
Nuevamente leo lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, ya para finalizar con esto. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. La palabra comprender significa de que la persona entiende, la persona sabe, la persona experimentó lo que estamos experimentando. Y para comprender un poco mejor esto, te pongo la siguiente escena. ¿Qué pasaría, o mejor, cuando tú conoces a alguien que se le muere un familiar? A un amigo tuyo se le muere el esposo, a un amigo tuyo se le muere un hijo, a un amigo tuyo se le muere su papá o su mamá o un hermano, alguien muy cercano a él. Y a ti no se te ha muerto nadie. Tú tienes tus hijos o tus hermanos o tus papás, tienes toda tu familia, hasta tus abuelos e incluso hasta tu bisabuelo lo tienes vivo. ¿Qué pasaría si tú vas al velorio de esta persona y le dices, fulano, fulana, lo siento mucho? Hemos convertido eso en un cliché. Hemos convertido eso en una palabra que repetimos constantemente. Pero realmente lo estás sintiendo, realmente tú sabes lo que ella está experimentando, o él está experimentando, perdón. ¿Tú sabes realmente qué se siente perder a un ser querido? ¿Cierto que no? Cuando decimos entonces, lo siento mucho, aun cuando no hemos vivido lo que esa persona está viviendo, no podemos comprender la magnitud de lo que esa persona está sintiendo, porque esa persona va a llegar a su casa y va a sentir el sonido del silencio de aquella persona que ya no está, porque aquella persona ya va a dejar de oír la voz de su esposo, o la voz y la presencia de sus padres, o a lo mejor la voz de ese niño o esa niña que estaba ahí con ellos. Tú no lo vas a comprender. E incluso, si llegado el caso, tú llegas a perder a un familiar, supongamos tu abuelo, tenía 95 años, y el Señor se lo llevó porque ya era justo, o 100 años, y el Señor se lo llevó porque ya era justo, no es el mismo dolor que tú sentirías al dolor de una madre que ha visto a su hijo partir, de pronto producto de una enfermedad que lo fue consumiendo poco a poco, o peor aún, aquella esposa, aquellos padres, o aún aquellos hijos que en la mañana vieron a sus padres, o a su esposo, o a su familiar, le dieron un beso, le dieron un Dios te bendiga, que te vaya bien, y al cabo de unas horas te llaman o los llaman para decir que tu papá, o que tu hermano, o que tu familiar ha fallecido de una manera inexplicable e inesperada y súbita. Aun cuando mi abuelo se haya muerto de 95 años y yo llore, no va a ser el mismo dolor que va a experimentar aquella persona que te acabo de mencionar. Por eso dice la Biblia que Jesús comprende lo que tú y yo estamos viviendo. Él comprende esa situación que tú estás pasando en este momento. Él comprende las dudas que tú tienes en este momento. Y yo sé que le estoy hablando a personas que ahora mismo están dudando de la fe. Ahora mismo hay personas que se sienten identificadas con esto que he leído, porque dudan y han incluso cuestionado y han dicho, ¿por qué me hice cristiano? ¿Por qué dejé a mis amigos de rumba si en vez de mejorar mi vida es peor? Yo le hablo a aquellas personas que ahora mismo están viéndome por aquella plataforma, que me están viendo por el internet y que posteriormente me van a ver, porque esto va a quedar incrustado también en nuestro canal de YouTube. Pero le hablo a aquellas personas que creen que lo que están viviendo nadie lo comprende, y menos Dios. Y Dios es el primero que te va a comprender, porque Él también pasó lo que tú estás pasando. Él también tuvo la pérdida de familias. Él también vio como mucha gente que Él quería era asesinada. Él vio como Juan el Bautista, su primo, fue asesinado cortándole en la cabeza. Él vio como la muerte de Lázaro, su mejor amigo, lo conmovió de tal manera que él lloró. Él vio como niños murieron, como mucha gente murió. Y Él entiende tu dolor, Él entiende tu situación. Y por eso Él nos impulsa a no darnos por vencidos, porque aunque Él fue tentado en todo, amigo que me escuchas en este momento y que me ves, Él enfrentó la situación con la palabra de Dios y venció. Y por eso nos impulsa a no darnos por vencido. Si hoy caíste, levántate,
Ponte cada día la meta de ganar esa batalla, porque cada día es una batalla. Si tu adicción te domina, decide hoy va a ser el día en que ganaré esta batalla. Cuando te duermas y amanezcas al otro día, digas, wow, me felicito porque gané la batalla de ayer. Ahora, con el ánimo de la batalla de ayer, me voy a enfrentar a la batalla de hoy, porque quiero sumar más días ganados. Y a lo mejor después de 5, 6, 10 días, 30 días ganados, pierdas uno, no importa, levántate, porque no es lo mismo enfrentar que asumir. Enfrenta las cosas como Jesús lo hizo. Enfrenta las cosas y no las asumas. No tengas una mente distorsionada, porque lo que más quiere Dios es darte vida eterna en este mundo en el que viene, y esa vida en abundancia.